Universidad Regional de Guatemala. Educación para el desarrollo. El proceso de la redacción. ¿Cómo redactar? Como pro a la primera. Empezamos. Partes del proceso. El proceso empieza con la planificación. En esta hacemos el análisis de la situación, generación de ideas y organización de ideas. Así es como se construye un texto. Segunda parte del proceso, la textualización. Referenciar, transcribir, linealizar. Primero, buscamos todas las referencias bibliográficas, todas nuestras fuentes de consulta, en donde construimos las ideas principales. Luego transcribimos. Todas estas fuentes consultadas, después de haberlas analizado, construyen el texto final. Para esto necesitamos linealizar. Esto significa que vamos a escribir línea por línea haciendo un todo coherente. Tercer paso, revisión. Cuando tenemos el texto construido, hacemos una evaluación general del documento y si transmite todas las ideas que estaban en la planificación. Una vez verificado que el objetivo se ha cumplido, procedemos a corregir si hemos encontrado alguna diferencia o algo que pueda ser mejorable. Veámoslo paso a paso. Primero, para la producción de textos escritos necesitamos contar con todos los elementos que vamos a utilizar. Los requisitos que tenemos son transmitir ideas claras y ordenadas, adaptarse al nivel del lector, utilizar lenguaje adecuado, ser correcto, presentación impecable. Cuando hablamos sobre la transmisión de ideas claras y ordenadas nos referimos a que es necesario que todo lo que estamos pensando logre comprenderse en nuestros lectores. Para eso tenemos que adaptar el lenguaje al nivel de cada lector. No es lo mismo cuando escribimos para un niño que cuando escribimos para un docente de la universidad. El lenguaje debe ser el adecuado, utilizado en la manera correcta y de acuerdo a la disciplina sobre la que estemos tratando. Para ello es necesario ser correcto y la presentación impecable. Esto significa que todas las partes deben estar identificadas, el tamaño de papel, los márgenes. Todo cuenta para una presentación impecable. Es necesario que se consideren todas estas situaciones y se verifique antes de iniciar un escrito si tenemos libertad para hacerlo a nuestra consideración o si hay reglas que debemos seguir para la producción de este texto, como por ejemplo las reglas APA. ¿Qué tipos de texto se escriben? Personal, funcional, creativo, expositivo, persuasivo. El personal es cuando lo dirigimos a una sola persona o expresamos nuestros propios sentimientos, nuestras ideas. Es una manera bastante casual, informal, para poder dirigirnos a otra persona, a nuestro o nuestros lectores. El funcional. Este tipo de texto es para que pueda ser de aplicación práctica, por ejemplo, un manual que indique el funcionamiento de algún aparato, o un proceso en el cual nosotros estamos trabajando en donde indica paso a paso cómo debe ser. Por ejemplo, esta presentación. Creativo. En este caso, el texto es consecuencia de lo que pensamos y sentimos, pero explicado o expresado de una manera que sea atractiva para los lectores. Las novelas, los poemas, los cuentos. Este tipo de texto es creativo. Expositivo. Cuando narramos situaciones, investigaciones o puntos que queremos destacar sobre un tema en particular, hacemos una exposición o correlación de hechos, de circunstancias o de bases conceptuales. Persuasivo. En este caso, el mensaje va dirigido a cambiar la manera de pensar o de sentir de los lectores, tratando de llevarlo a pensar de una manera diferente o desde un enfoque diferente. En este caso lo que estamos consiguiendo es persuadir
al lector a que empiece a involucrarse en áreas donde usualmente no está involucrado o que cambie su manera de pensar respecto a un tema en particular. Sobre la composición, debemos estructurar el texto en apartados, párrafos y oraciones. Es decir, nuestras oraciones van a construir los párrafos y estos párrafos van a ser apartados. Los apartados son capítulos, áreas, títulos. Es como vamos a dividir todo el documento para que sea comprensible de una mejor manera para todos los lectores. Para continuar la redacción, tenemos la planificación, textualización y revisión como vimos anteriormente. En el caso de la planificación, primero tenemos que tener claridad sobre todos los elementos que están involucrados en este proceso. El emisor, es decir, el autor, en nuestro caso, nosotros mismos. La función, cuál es el propósito, para qué estamos escribiendo. El mensaje, toda la información que transmitimos, que dejamos registrada en este documento textual. Receptor, es el lector para quien estamos escribiendo. Y el texto escrito, es decir, el canal, de qué manera va a llegar al lector toda esta información para la cual estamos haciendo un escrito. Para esto necesitamos tener 3 tareas básicas: analizar la situación de la escritura, generar ideas y elaborar un proyecto. Esto es importante porque le da sentido a todo el trabajo que estamos haciendo. Para esto podemos utilizar técnicas diferentes, por ejemplo, el mapa de ideas. El mapa de ideas puede ser mapa conceptual o mapa mental, dependiendo de cómo querramos enfocar toda la información que tenemos. Si para nosotros es comprensible de esta manera, el mapa de ideas o mapa mental nos facilitará el proceso. Podemos utilizar las otras técnicas de manera independiente o algunas de ellas juntas. Por ejemplo, el torbellino de ideas o la tormenta de ideas. Este es un proceso en donde recopilamos toda la cantidad de ideas posibles para después agruparlas y por último evaluar si corresponden o no a lo que necesitamos como producto final. Explorar el problema retórico. Esta es una manera de idealizar el texto final, imaginarnos cómo va a quedar finalmente el producto y exploramos el cómo lo vamos a decir, qué palabras vamos a utilizar. Esto mejora mucho la calidad de la expresión. No es lo mismo hablar con una persona en donde somos participativos e interactivos, donde tenemos respuestas, ya sea explícitas o implícitas dentro de la conversación o el diálogo, que explicar todas estas ideas de una manera constante en un texto consecutivo. Estrella de preguntas. En el caso de la estrella de preguntas, dividimos todo el tema para responder las preguntas básicas: ¿qué?, ¿cómo?, ¿cuándo?, ¿dónde?, ¿quién?, ¿por qué?, ¿para qué? Con estas respuestas podemos construir todo el texto. O de redacción libre. Empezamos a escribir todo lo que pensemos y en el orden en que lo pensemos sobre el tema que vamos a escribir, para posteriormente irle dando una forma de acuerdo a la estructura que hemos planificado. El cubo de directrices. En el caso del cubo de directrices, cada cubo representa una faceta, en donde vamos a explicar cada una de ellas para poder construir un documento completo. O por medio de fichas. En este caso seleccionamos las áreas o los temas, subtemas que vamos a tratar, y a cada uno le hacemos una ficha explicando cuál es el concepto, la definición y las implicaciones que tiene dentro del texto que estamos construyendo.
de la textualización, tenemos el proceso de las tareas. Durante el proceso transformamos todo lo planificado en un escrito. Cuando tenemos el producto, podemos organizar esas ideas y las palabras de manera lineal para que tenga una línea consecutiva y coherente, para que sea comprendida por nuestros lectores. Las tareas que tenemos que realizar es referenciar. Hacemos referencia o le colocamos todas las fuentes de consulta o si tenemos alguna cita que queremos resaltar dentro del texto. Linealizar o cohesionar. Escribimos todo de una forma consecutiva para poder ir incorporando ideas que hagan comprensible la idea principal. Luego transcribimos. Todo esto construye un solo texto único que representa la razón por la que escribimos. Revisión. Para hacer la revisión incorporamos con el proceso, las tareas y las técnicas. El proceso es evaluar el texto escrito como producto final, identificar en qué partes puede ser mejorado y desarrollar las versiones mejoradas del documento. Esto significa que cada una de las versiones incorporará elementos que han sido cambiados de forma o de fondo para poder transmitir de mejor manera la idea. Las tareas son consecuentes a ello, evaluar y corregir. Para esto podemos utilizar varias técnicas. Por ejemplo, leer como tus lectores. Vamos leyendo el documento pensando en cómo lo leerían nuestros lectores. Esto significa que nos estamos poniendo en los zapatos del otro para poder identificar la manera en que sería abordado por nuestros lectores. Pedir ayuda a un compañero. Otra manera es pedirle a alguien más que lea el texto para que nos explique qué es lo que comprende, cuáles son las ideas principales, de qué manera lo ve y todo lo que pueda aportarnos para poder hacer una revisión completa. Oralizar el escrito. Otra manera es leer lo que hemos escrito en voz alta. Esto significa que vamos a ir leyendo en voz alta todo lo que hemos estado escribiendo para escucharnos a nosotros mismos, qué entonación hacemos, las pausas, para saber si se está entendiendo de la manera que lo habíamos imaginado cuando lo planificamos. Comparar planes. Esto significa que vamos a verificar qué fue lo que dejamos registrado en nuestra planificación y si el producto corresponde a estos planes. Prueba fluorescente. Consiste en subrayar con marcador fluorescente todas las palabras claves y las ideas importantes. Esto nos permite de forma visual ver en dónde está la carga de ideas principales o si las palabras que hemos utilizado como palabras claves pueden ser identificadas de forma coherente para que tengan un significado general. Para poder construir un texto necesitamos que tenga ciertas características. Que sea comunicativo, porque realiza una finalidad específica, la de comunicar significados. Es social, ya que es la unidad lingüística fundamental de interacción social. Tiene que compartirse a través de este texto porque explica qué es lo que estamos pensando y la manera en que nosotros lo explicamos. Es pragmático, debido a que se inserta en una situación determinada y en un contexto específico. Debe tener un sentido, una razón para poder escribirse en un momento dado. Hay textos que van a tener únicamente sentido cuando se leen dentro del contexto y otros textos que van a tener sentido en cualquier momento porque se van adaptando a cualquier circunstancia o son comprensibles desde los aspectos culturales de cualquier lector. Es coherente porque establece cuál es la información pertinente que se ha de comunicar y cómo se ha de efectuar. Es estructurado, puesto que es una totalidad en donde todas sus partes están interrelacionadas y cumplen una función dentro del texto. Esta coherencia y estructura es lo que le da carácter al texto que hemos escrito. Por lo tanto, las características serían
comunicativo, social, pragmático, coherente y estructurado. Con estas ideas podemos empezar a construir todos los textos que desarrollamos, ya sea en el campo profesional o actualmente en el campo académico como lo estamos haciendo.